En este tutorial de Electroexplica te ayudaré a superar la frustración de ver la pantalla azul o verde de reparación automático en tu computadora. A través de un tutorial paso a paso aprenderás cómo usar el símbolo del sistema para resolver problemas relacionados con el disco duro. Exploraremos las herramientas poderosas de la pantalla de opciones avanzadas y nos enfocaremos en el comando CheckDisk, diseñado para diagnosticar y reparar problemas en tu disco duro, incluyendo la búsqueda de sectores defectuosos. Cuando te aparezca la pantalla de reparación automática diciendo que tu PC no se inició correctamente, lo que tienes que hacer es darle clic a opciones avanzadas. En caso de no aparecer esta pantalla, deberás ingresar a opciones avanzadas de forma forzada. Para ello basta con pulsar el botón de encendido partiendo desde el ordenador apagado. Apenas salga en pantalla el logo del fabricante, pulsar y dejar sostenido el botón de encendido hasta que se apague de nuevo. Continuar con el mismo procedimiento por 2 o 3 veces de forma continua hasta que se vea el aviso de diagnóstico y reparación automática. En algunos ordenadores aparece a la segunda vez y en otros a la tercera oportunidad. Continuemos dando clic en opciones avanzadas. Luego de esto, a solucionar problemas. Dar clic en opciones avanzadas. Aquí se visualiza 6 opciones con herramientas importantes para reparar el ordenador dependiendo de la necesidad que tengamos en el momento. Tenemos reparación de inicio. Se utiliza para solucionar problemas de arranque del sistema operativo, como errores de inicio o fallas que impiden que Windows se inicie correctamente. En configuración de inicio te permite modificar la forma de iniciar Windows, como habilitar o deshabilitar características específicas de inicio, modificar opciones avanzadas de arranque y solucionar problemas de inicio. El símbolo del sistema es una herramienta de línea de comandos que te permite interactuar con el sistema operativo usando comandos de texto. Puedes realizar tareas de administración, solucionar problemas y ejecutar comandos avanzados para controlar el sistema. Este será el que emplearemos más adelante. En restaurar sistema, permite revertir el estado de tu sistema operativo a un punto anterior en el tiempo, conocido como punto de restauración. Esto es útil para solucionar problemas o errores que puedan haber ocurrido después de la fecha en la que se creó ese punto de restauración, devolviendo tu sistema a un estado más funcional y estable. En configuración de firmware UEFI, te permite configurar ajustes de hardware y arranque en tu computadora, como la secuencia de arranque, la seguridad del sistema y otras opciones avanzadas relacionadas con el firmware de tu PC. En desinstalar las actualizaciones te permite eliminar actualizaciones previamente instaladas en tu sistema operativo. Esto puede ser útil si una actualización causó problemas o conflictos en tu sistema y deseas revertir a una versión anterior para solucionar el problema. Por último, recuperación de imagen del sistema. Te permite crear una copia de seguridad completa de todo el sistema, incluyendo el sistema operativo, aplicaciones y archivos personales. Esto facilita la recuperación del sistema en caso de problemas graves sin necesidad de reinstalar Windows y las aplicaciones. Ahora te enseñaré cómo reparar o diagnosticar el disco duro en caso de que no sea un daño grave, como por ejemplo una avería física, usando comandos en símbolo del sistema. En la terminal del símbolo del sistema escribiremos un comando llamado chkdsk para reparar el disco duro o una partición seleccionada. Este comando tiene varios parámetros. Te mostraré para qué sirven y cómo reparar los errores del disco duro. Te invito a suscribirte a mi canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Escribir el comando chkdsk espacio, barra inclinada, signo de interrogación. Se emplea para observar todos los parámetros que nos ofrece Windows para ser utilizados dependiendo de la necesidad. Presionar Enter. Como se ve en pantalla, tenemos varios parámetros para comprobar el disco. Uno de los que emplearemos será el parámetro F, que sirve para corregir los errores del disco. El otro parámetro a emplear será el R, que sirve para buscar sectores defectuosos y recuperar información legible del disco duro. Los demás parámetros no los emplearemos, pero también son muy importantes para diferentes usos. Ahora vamos a solucionar el problema de la pantalla azul o verde cuando es provocado por defectos en el disco. Debemos cambiar la unidad X dentro de la carpeta Windows y la carpeta System32. Que es en la que siempre aparece cuando ingresamos
por opciones avanzadas. Para ello vamos a escribir cd punto y dar enter. Con eso regresas a la carpeta anterior, ubicándonos en X Windows. Ahora escribimos de nuevo cd punto y pulsar enter. Ya se ubica en la unidad X como lo estamos viendo. Para cambiar de unidad, simplemente ingresar la letra que identifica la partición donde está instalado el sistema operativo, que generalmente es el C. Escribir C y pulsar enter. Ya ubicados en el disco C, proceder a ejecutar el comando chkdsk. En algunos casos es necesario usar este parámetro para reparar el disco en la partición X. Esto depende de la configuración del equipo. De no funcionar en el C, lo podríamos intentar en el X. Para repararlo, escribir directamente el comando chkdsk espacio barra inclinada F espacio barra inclinada R y pulsar enter. Como se puede leer, dice que chkdsk no puede ejecutarse ya que el volumen está siendo usado por otro proceso. Para desmontar el volumen tenemos que ingresar la letra S y pulsar enter. Inicia el proceso de reparación del disco. La demora depende del tamaño del disco y la cantidad de errores que presenta. Es bueno recordar que esta solución es útil cuando presenta fallos por errores de disco y para buscar sectores defectuosos y recuperación de información legible del disco duro, que es una de tantas fallas de la pantalla azul en Windows. Al terminar vemos que ha procesado y completado los archivos y registros en 5 etapas. Si miramos al final nos dice que se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas y que no se requieren más acciones. También se podría realizar el procedimiento haciendo el chequeo del disco, primero con el parámetro F y después con el R, pero salimos más rápido con ambos parámetros e igual se cumple con el propósito. Ahora, salir de la consola escribiendo el comando exit y pulsar enter. También lo podemos hacer pulsando en la X de la parte superior derecha. Luego, en esta pantalla, presionar en continuar para salir a Windows. Recuerda que esta solución solo sirve si tienes problemas de disco duro. Si el fallo es por otra causa como memoria RAM, conflicto de drivers, tarjeta gráfica o daño en los archivos de Windows, probablemente no te servirán. Si les ha gustado, recuerden suscribirse y compartir el video con sus amigos. Hasta la próxima.